En la mañana en que el mundo de Sofía Arriaga se derrumbó, el cielo estaba demasiado limpio. El viento seco del desierto barría las hojas caídas de la higuera que daba sombra al patio de la hacienda, y el olor del pan cociéndose en el horno de leña se mezclaba con el de la tierra caliente. Ella yacía, aún recuperándose del parto, los brazos frágiles sosteniendo a uno de sus hijos contra el pecho, cuando escuchó el primer disparo. Un sonido breve, seco, que retumbó como un trueno en su memoria. Los gritos siguieron, amortiguados por la distancia y el grosor de los muros de adobe. El dolor de las contracciones aún estaba fresco, pero el miedo que trepó por su espalda era otro. Algo ancestral, instintivo, una certeza helada. Aquello no era un asalto cualquiera, era destrucción. Los soldados confederados llegaron como plaga. Sofía no vio uniformes ni banderas, solo sintió el calor crecer cuando las llamas devoraron la casa. Corrió, tomó a los 3 bebés, aún envueltos en las finas telas que la criada había dejado la noche anterior, y salió por la puerta trasera, descalza, sangrando, temblando. El terreno alrededor de la hacienda era vasto, pero en ese instante le pareció estrecho, sin salida. El ruido de los disparos y los cascos de los caballos se alejaba, pero el dolor y el temor la seguían. No miró atrás, no pensó, solo caminó y caminó hasta que el calor se volvió frío, el día noche y la tierra firme hielo. Durante 2 días enteros, Sofía vagó por el desierto helado con los pies agrietados, los labios resecos y la cabeza palpitando de fiebre. A cada paso, sentía su cuerpo desfallecer, pero apretaba a sus hijos contra sí con la fuerza de quien no tiene otra opción. Uno de ellos dejó de llorar al segundo día, y ella, en estado de choque, siguió caminando como si el llanto aún resonara. No había noción de tiempo, veía sombras que no existían, oía la voz de su madre llamándola en la brisa fría de los arbustos. Todo a su alrededor era blanco y sin vida, nieve y silencio. Cuando cayó por última vez, fue despacio como quien se rinde. Su cuerpo no resistió. Las rodillas cedieron, los brazos cayeron y sus ojos se cerraron. Se desmayó allí mismo, entre las ramas congeladas, con los trillizos acurrucados sobre su pecho, como parte del mismo cuerpo que se rehusaba a morir. Fue Akinai quien la encontró. No fue casualidad. Él seguía huellas antiguas, señales de alguien que no sabía caminar por el desierto, marcas de desesperación. Al ver la caída en la nieve, pensó por un segundo que se trataba de una aparición. Una mujer blanca, joven, ensangrentada, con 3 criaturas pegadas al cuerpo. La sangre en sus piernas delataba un parto reciente. Su rostro, aún hermoso pese a las heridas, estaba manchado de tierra y sudor frío. Se acercó con cautela, como quien se aproxima a un animal herido, y se agachó. Los bebés respiraban, la mujer también, pero con fuerza mínima. El corazón de Akinai, endurecido por guerras y duelos, vaciló. Pensó en dejarla ahí. No era de su gente. Pertenecía al mundo que todo le había arrebatado. Pero algo en la manera en que ella protegía a esos niños, aún inconsciente, al borde de la muerte, quebró algo dentro de él. Y sin decir palabra, la alzó en sus brazos y emprendió el regreso. La vuelta al campamento apache fue tensa. Akinai no habló mientras caminaba, portando a Sofía y los bebés en una manta sujeta al pecho. Los guerreros de guardia lo observaron con recelo. Unos fruncieron el ceño, otros dieron un paso al frente, como dispuestos a impedir su entrada. Pero Akinai era Sol Rojo, el cacique, y aunque muchos desaprobaban sus decisiones, nadie lo enfrentaba directamente. Cruzó el campamento en silencio y llevó a la mujer y a sus hijos a una tienda apartada del centro.
Allí pidió a una de las curanderas más ancianas que cuidara a los pequeños. No explicó nada, solo dijo: «Viven, ella también debe vivir», y se marchó sin mirar atrás. En los días siguientes, Sofía osciló entre la fiebre y la lucidez, entre la pesadilla y la realidad. El calor de la tienda contrastaba con la frialdad de las miradas que percibía. Incluso con los ojos cerrados, sabía que la veían con desconfianza. La mujer que la atendía apenas hablaba, pero calentaba a los niños con piedras calientes envueltas en pieles y le administraba hierbas amargas entre los labios agrietados. Sofía soñaba con fuego, con la casa en llamas, con el sonido de los caballos y los gritos. Y, en sus momentos más oscuros, soñaba con Akinai, con sus ojos, oscuros, intensos, tristes. Cuando por fin logró incorporarse, las rodillas le temblaron y el dolor se intensificó. Pero no lloró. En silencio, miró a sus hijos dormidos juntos y sintió por primera vez que aún había un tenue hilo que la unía a la vida. La primera vez que Akinai entró en la tienda después del rescate, Sofía estaba sentada, el cabello sujeto de cualquier manera y las manos intentando coser una tira de tela para proteger sus pies. Al verlo, no dijo nada, solo bajó la mirada por instinto, tal vez por miedo. Él tampoco habló, se quedó quieto en la entrada, observando. El silencio entre ellos era denso, pero no hostil. Akinai no sabía qué buscaba allí. Quizá solo quería comprobar que aún vivía, quizá entender por qué ocupaba tanto espacio en sus pensamientos. Antes de retirarse, dejó junto al fuego apagado una pequeña bolsa de cuero con carne seca y raíces cocidas. Sofía le dio las gracias con un gesto apenas perceptible. Era poco, pero para dos personas acostumbradas a la pérdida, aquel acto era casi un pacto. Pasaron los días y con ellos la tensión. Sofía aprendió lo básico de la rutina apache sin preguntar nada. Observaba, lavaba lo que podía, cuidaba a sus hijos con absoluta dedicación y jamás pedía ayuda. Cuando alguien le negaba agua o comida, no insistía. Volvía a la tienda e improvisaba con lo que tenía. Eso molestaba a algunos. Aquella mujer extranjera que no suplicaba, que no se humillaba, que resistía en silencio. Akinai seguía observando desde la distancia, dejando cosas para ella de madrugada. Una manta más gruesa, un pequeño cuchillo de hueso, una infusión para bajar la fiebre de los bebés. Nunca decía que provenían de él, pero ella lo sabía. Lo sabía porque todo llegaba con un cuidado sutil, como quien entrega algo que conoce bien, el dolor de la pérdida. Con el tiempo, los hijos de Sofía comenzaron a mejorar. Sus mejillas recuperaron carne. Los llantos perdieron desesperación. Uno de ellos, el menor, tardó más en reaccionar. Nació con el cordón umbilical alrededor del cuello. Sofía lo llamaba Mateo en voz baja, como si aún no estuviera segura de que sobreviviría. La aldea, aunque reacia, empezó a notar que aquella mujer blanca no era una huésped pasajera. Permanecía. Y con su permanencia surgía un cambio sutil. Los niños reían, las telas tendidas en la entrada de la tienda se lavaban y alineaban con una delicadeza que nadie más practicaba. Era una presencia extraña, pero viva. Poco a poco, entre susurros y silencios, dejó de ser solo la extranjera herida. Una mañana nublada, mientras limpiaba los bordes del pozo, la primera mujer de la aldea habló con ella. Se llamaba Nahlin y sus ojos estaban marcados por tantas pérdidas como los de Sofía. ¿Aún sangras?, preguntó directa con un tono más protector que desconfiado. Sofía contestó que no. Nahlin asintió y arrojó una concha de agua al suelo, como en un gesto ritual. Fue la primera conversación, breve y cruda, pero que sembró una semilla. En los días siguientes, otra mujer le entregó un puñado de maíz. Un joven le prestó una piedra de afilar.
Eran gestos pequeños, pero para Sofía cada uno era como una mano tendida, aunque distante. Y ella, sin comprender completamente el idioma, sabía lo que significaban. Ya no eras invisible. Akinai mantenía distancia. Observaba en silencio, sin intervenir, como quien respeta el proceso. O quizá teme acercarse demasiado. Era un hombre que conocía el peso de la pérdida, y Sofía se lo recordaba a cada paso. Había algo en su mirada, en sus gestos contenidos, en la forma en que apretaba a los niños contra el pecho cuando el viento azotaba con fuerza, que le hacía evocar a su esposa y a su hija, ambas muertas en una emboscada años atrás, calcinadas en una aldea como aquella, por hombres con la misma piel que la mujer que ahora vivía allí, y sin embargo, él la había salvado. A veces, en noches de insomnio, se preguntaba si había sido un error, no por ella, sino por sí mismo, por haber permitido sentir algo de nuevo, aunque solo fuera inquietud. Sofía también pensaba en él. Cada vez que veía su silueta a lo lejos, montado en silencio o conversando con los ancianos junto al fuego, sentía una tensión extraña en el estómago. No era miedo, era una mezcla de gratitud profunda con algo que no sabía nombrar. No entendía por qué la había rescatado. Nadie lo habría hecho. Podía haber seguido su camino, dejar que el frío cumpliera con su obra de guerra. Pero no lo hizo. Y eso la atormentaba tanto como la consolaba. Un día, mientras barría hojas secas frente a la tienda, vio a Akinai de pie al borde del sendero. Solo la observó, sin sonreír, sin apartar la mirada. Ella sostuvo su vista más tiempo de lo que creía posible. Fue la primera vez que se miraron como iguales, ni prisionera y carcelero, ni salvador y salvada, sino como dos sobrevivientes intentando seguir adelante. Una noche especialmente fría, cuando el viento parecía atravesar las pieles colgadas en las entradas de las tiendas, Akinai apareció en silencio frente a la tienda de Sofía. No entró. Solo le tendió un puñado de ramas secas y 2 piedras de fuego. Ella lo miró sorprendida, luego con un alivio contenido. No hubo palabras, nunca las hubo muchas, pero el gesto dijo todo. «Perteneces aquí». Sofía aceptó las ramas con un leve asentimiento y los dedos temblorosos por el frío. Él se dio vuelta para marcharse, pero vaciló, como si algo lo retuviera. Entonces se giró lentamente y preguntó, en una mezcla de español tosco y su dialecto apache, ¿cómo estaban los niños? Fue la primera vez que formuló una pregunta, y fue la primera vez que ella sonrió. Esa misma noche, Sofía permaneció despierta durante horas, con la mirada perdida en el techo de cuero de la tienda, escuchando la respiración lenta de sus hijos dormidos. Había algo diferente en ella, una especie de calor nuevo, no en el cuerpo, sino adentro. Desde el ataque a la hacienda, no había sentido nada más que angustia y dolor. No era alegría ni seguridad. Esas palabras le resultaban demasiado grandes. Era una rendija, como la brisa que se cuela por una tienda mal cerrada, como el sonido de un nombre pronunciado con ternura. El recuerdo de Akinai preguntando por los bebés volvió a su mente varias veces. La forma en que la miró, sin exigencia, sin compasión condescendiente, solo presencia. Y eso, para quien lo ha perdido todo, es casi amor. Con el paso de las semanas, los rumores sobre la presencia de Sofía llegaron a otros oídos. Algunos miembros conservadores del clan comenzaron a cuestionar a Akinai abiertamente. Decían que albergar a una mujer blanca era peligroso, que podría ser una espía que traería muerte, como todo lo que venía del otro lado de la frontera. Akinai escuchaba en silencio, con la mandíbula tensa y la mirada fija en quien lo desafiaba, pero no respondía con violencia. Su autoridad no provenía de la fuerza, sino de la historia. Era el hombre que había resistido a mexicanos y americanos,
y había sobrevivido cuando todos los demás cayeron. Pero la presión crecía, y el silencio de Akinai solo aumentaba el temor. Para él, hablar no cambiaría nada. El tiempo sí. El tiempo demostraría quién era Sofía. En la víspera de luna llena, uno de los niños cayó enfermo. Fue Javier, el más inquieto. Comenzó con fiebre leve, luego llegaron los espasmos y el delirio. Sofía entró en pánico, pero no gritó, no corrió. Sabía que los gritos no atraen ayuda allí. Envolvió al niño en la manta más gruesa y lo llevó a la tienda de la curandera, caminando con pasos decididos y ojos suplicantes. La anciana la recibió con frialdad, pero no la rechazó. Preparó una pócima amarga de raíces, untó el pecho del niño con una pasta oscura y murmuró palabras ancestrales mientras lo sostenía. Sofía se arrodilló en el suelo de tierra, mirando cada movimiento con el corazón hecho pedazos. Cuando la fiebre cedió, horas después, lloró por primera vez desde su llegada. Y Nalín, la misma que le habló junto al pozo, fue quien la ayudó a ponerse de pie. Aquella noche, mientras Javier dormía sudoroso pero vivo, Sofía salió de la tienda y encontró a Akinai sentado frente al fuego, mirando el cielo. Ella se sentó a su lado sin pedir permiso. No dijeron nada durante un rato. El silencio, esta vez, era ligero, compartido. Ella habló primero en voz baja, contándole cómo el padre de sus hijos nunca los vio, cómo se marchó antes del parto, sin prometer nada, como si fuera lo normal. Akinai escuchó, solo escuchó, y cuando terminó dijo simplemente: «Ya no estás sola». No era consuelo, era una constatación, y fue más que cualquier juramento que hubiera escuchado en su vida. Desde esa noche, los encuentros junto al fuego se convirtieron en rutina. No era un romance, era presencia. Dos almas rotas reconociéndose en fragmentos. A veces hablaban de los hijos, a veces del clima, a veces solo contemplaban las llamas. Pero había algo creciendo entre ellos, algo que no necesitaba palabras. Cuando Akinai rozó la mano de Sofía por primera vez, fue sin querer. Pasaban una cuenca de hierbas y sus dedos se rozaron. Ninguno se apartó. Permanecieron así un segundo más de lo necesario, y fue suficiente. No era deseo, era algo más denso, la certeza silenciosa de que tras tanta pérdida estaban vivos. Y eso lo era todo. El respeto de la aldea hacia Sofía fue aumentando poco a poco, casi de forma invisible. Tras la recuperación de Javier, comenzaron a verla de otra manera. Ya no era solo la extranjera herida, era la madre que velaba a sus hijos sin descanso, la que enfrentaba el frío con dignidad, la que aprendía a moler maíz correctamente sin pedir ayuda. Los niños también ayudaron. Corrían entre las tiendas, mezclando palabras en español con el dialecto apache, imitando a los mayores en pequeños rituales. Uno de ellos, Mateo, pasaba horas reproduciendo el sonido de tambores con dos piedras, arrancando sonrisas de quienes antes lo evitaban. Los trillizos eran, en cierto modo, el puente entre dos mundos. Y Sofía, sin darse cuenta, se había convertido en la mujer que sostenía a todos. La tensión en torno a su presencia empezó a desvanecerse, pero no todos estaban convencidos. Un anciano guerrero llamado Esno cuestionaba al cacique abiertamente. Afirmaba que los vientos habían cambiado desde su llegada, que los espíritus estaban intranquilos. Hablaba con autoridad, pero llevaba en el pecho el dolor de su hija, muerta a manos de soldados blancos, un pesar más pesado que cualquier argumento. Akinai lo respetaba, pero no retrocedía. Cuando Esno propuso que la enviasen lejos, Akinai respondió con firmeza, por primera vez en mucho tiempo: lo que ella es ahora, se forjó aquí. Fue la primera vez que empleó la palabra ella en voz alta ante los demás.
la primera vez que su posición se hacía pública. En ese período apareció Eduardo Villafaña, un hombre sonriente, barba arreglada, mirada demasiado veloz. Llegó con las manos vacías y las palabras sobradas. Dijo ser viajero, comerciante, buscando refugio unos días. Sofía lo vio de lejos y su corazón se hundió como piedra. Reconoció sin duda al hombre que la había explotado en el pasado, quien se decía amigo de su familia, pero actuaba como dueño. Él también la vio y sonrió. No un gesto amable, sino el de quien sabe más de lo que debería. Eduardo representaba todo lo que ella había enterrado bajo la nieve: miedo, sumisión, traición. Los días siguientes, Eduardo rondó la aldea con ojos escrutadores. Intentaba parecer servicial, pero sus preguntas eran excesivas y su interés por Akinai, forzado. Sofía trató de alertar discretamente a Najlín, pero nadie comprendía la magnitud de la amenaza. No podía demostrar quién era Eduardo, ni cómo la había encontrado. Pero en el fondo sabía, Eduardo nunca renunciaba a lo que creía suyo. Y ahora, más que ella, ansiaba aquello que ella guardaba: los senderos, los nombres, la geografía de la aldea. Una tarde, mientras daba de comer a sus hijos con papilla de raíces, Eduardo pasó demasiado cerca. Susurró entre dientes: «Tienes hasta mañana, o lo cuento todo». Sofía no respondió, pero por dentro algo se preparó para la guerra. Aquella noche, Sofía no durmió. Permaneció sentada junto al fuego, los ojos clavados en las llamas, sus hijos acurrucados bajo mantas improvisadas. Pensó en huir, pero sabía que era imposible. Eduardo no la dejaría. Tenía el control, el poder de amenazar y ventaja. La aldea ignoraba su verdadera identidad. Akinai no sospechaba nada. Y sobre todo, ella no quería poner a nadie en peligro. Por primera vez en mucho, se sintió sola de nuevo, como en el desierto, como en la nieve. Pero había una diferencia ahora. Tenía algo que perder, y por eso sabía que debía actuar. A la mañana siguiente, acudió a Nalín y pidió un pequeño cuchillo, diciendo que lo necesitaba para cortar raíces. Luego se ató el cabello, se cubrió con la manta más gruesa y salió de la aldea sola, por el sendero este. Dejó a los niños con la curandera. Dijo que volvería antes del anochecer. No llevó comida ni agua, solo el cuchillo oculto en la cintura y el recuerdo de quién se había convertido. Encontró a Eduardo en un valle bajo, donde la vegetación escaseaba y el suelo era duro. Él ya la esperaba con la misma expresión de siempre: superior, tranquilo, falso. «Veniste, sabía que vendrías», dijo sin asombro. Sofía no respondió. Lo que siguió fue rápido y brutal. Eduardo intentó convencerla una vez más. Le ofreció huir con él, alegando que estaba equivocada. Cuando ella dijo no, él atacó. Trató de sujetarla por los brazos, luego por la garganta. Sofía resistió con el desespero de quien no tiene alternativa. El cuchillo cayó al suelo. Gritó. Rodaron por la tierra, un cuerpo sobre el otro, la ira ahogada en gemidos. Eduardo era más fuerte, estaba encima, y por un instante todo pareció perdido, hasta que un sonido seco cortó el aire, el silbido de una flecha. La flecha atravesó el hombro de Eduardo, quien cayó de lado, con un alarido seco. Detrás de ellos, entre los arbustos, estaba Akinai, el arco aún en posición. Sus ojos eran puro fuego. No dudó. Una segunda flecha voló rápida y certera, clavándose en el pecho. Eduardo cayó sin palabras. El cuerpo se estremeció y luego quedó inmóvil. Sofía permaneció sentada en la tierra, temblando, cubierta de sangre y polvo, mirando al hombre que la había salvado por segunda vez. Pero ya no era una mujer indefensa, era otra. Y Akinai lo vio y entendió. No hablaron, no era necesario.
El silencio entre ellos era el mismo de la nieve, denso, lleno de todo. Regresaron a la aldea al caer la tarde, cubiertos de polvo, con la mirada baja pero firme. Akinai llevaba el arco a la espalda y el cuerpo de Eduardo sobre el hombro, como una carga sin valor. Nadie preguntó nada. Las miradas lo decían todo. La noticia de la amenaza se esparció rápido y con ella la comprensión. Sofía había defendido al clan, había luchado, se había interpuesto entre ellos y el peligro, y había sobrevivido. Y eso para un pueblo habituado a la cacería y la pérdida significaba mucho. Más que cualquier discurso, era un acto, un gesto que sellaba su pertenencia. Pero el alivio duró poco. Días después, llegaron señales de lo que Eduardo había dejado atrás. Huellas recientes, restos de un campamento. Los confederados vendrían. Él había revelado lo que conocía antes de morir, y lo que sabía era demasiado. Akinai convocó una reunión con los ancianos y guerreros. Habló poco pero con firmeza. Era hora de partir. Llevarían al clan a las montañas del norte, donde un grupo de parientes podría acogerlos temporalmente. No había tiempo para orgullo. Era sobrevivir o ser aniquilados. La marcha comenzó al amanecer, en silencio. Sofía caminaba junto a sus hijos, ayudando a otras mujeres con sus pertenencias. No se quejaba, no miraba atrás. A su lado, Akinai avanzaba con pasos largos, ojos alerta y arcos siempre a mano. Las criaturas soportaron el ritmo sorprendentemente bien. Parecía que habían nacido para esa senda. El viento azotaba con más fuerza en las alturas y los días se estiraban sin fin, pero nadie se quejaba. Cada paso era un adiós al lugar que los acogió y un salto al vacío. Pero estaban juntos, y eso era todo lo que tenían. Al llegar a las montañas, fueron recibidos con recelo, pero también con respeto. Los parientes de Akinai conocían su reputación y lo que había hecho para preservar al clan. A Sofía no la presentaron con palabras, sino con gestos. La colocaron en el centro junto a las mujeres mayores, le entregaron un collar de cuentas sencillo y una manta tejida a mano. La tradición decía que al recibir eso, uno dejaba de ser huésped. Era reconocida como hermana. Cuando Akinai pronunció en voz alta su nuevo nombre, Tiuna, la que elige la vida sobre la ruina, ella no pudo contener las lágrimas. No por debilidad, sino porque, por primera vez desde el incendio, sintió que estaba completa. No tardó en alcanzarlos la guerra. Desde lo alto, vigilantes divisaron humo donde no debía haberlo. Los confederados habían subido, guiados por los mapas de Eduardo y las descripciones de la región, pero hallaron un terreno adverso, rediseñado con trampas silenciosas y emboscadas precisas. Akinai conocía cada piedra, cada curva del sendero. Utilizó eso, y también lo que había aprendido de errores pasados. No enfrentar de frente, sino desgastar al enemigo con el cansancio. Fue una batalla breve, pero intensa. Los disparos resonaron en las laderas, mezclados con el canto de las águilas. Sofía contribuyó como pudo. Ayudó a ocultar a los ancianos, guió a los niños entre las rocas, llevó agua a los guerreros heridos. Ya no era una figura desplazada, era parte de la gente, parte de la lucha. Durante el combate, un proyectil rozó el abdomen de Akinai. Cayó, pero pronto se incorporó, sangrando. Sofía lo encontró al finalizar la contienda, sentado bajo un árbol, el rostro pálido pero vivo. Cuando se arrodilló para limpiar la herida, él la miró con algo nuevo en los ojos, algo entre dolor y orgullo. Ella le sonrió, con lágrimas en los ojos. «Estás vivo», dijo, y él respondió, «porque no me dejaste morir». Los días siguientes fueron de cura y reconstrucción. La aldea permaneció alerta, pero lo peor había pasado.
La victoria no trajo celebración, sino un silencio reverente, como quien sabe que ganó, pero pagó un alto precio. Las cicatrices estaban por todas partes. Akinai pasó semanas acostado, tratado con hierbas y compresas, calientes. Sofía apenas dormía, cuidaba de él y de sus hijos con la misma devoción. Y fue allí, en el suelo frío de esa nueva aldea, que ambos se acercaron sin prisa ni ceremonia. No hubo declaraciones, solo gestos, una mano descansando sobre la otra, una mirada que duraba más de lo habitual, un mismo cobertor en las noches más frías. Cuando Akinai retomó la firmeza al andar, la rutina se reestableció gradualmente. Los hijos de Sofía corrían por la aldea como si hubieran nacido allí. Javier ayudaba a montar trampas con los hombres. Mateo se fascinaba con las pinturas en las piedras. Tomás, el más observador, preguntaba demasiado y guardaba silencio tras sus preguntas. Sofía veía en ellos la mezcla perfecta de lo que había sido y de lo que se estaba volviendo, y en cada paso de los niños vislumbraba un futuro, no un futuro glorioso o fácil, sino posible. Y eso era más de lo que osó soñar en sus días de dolor y pérdida. Cuando la primavera llegó a las montañas, el valle se cubrió de flores color cobre, y Sofía empezó a ayudar a las mujeres a recolectar raíces medicinales en los barrancos. Sentía el viento más suave, como si cada brisa se llevara consigo un poco del antiguo miedo. Por las noches, ella y Akinai caminaban hasta un precipicio donde anidaban las águilas y contemplaban el horizonte sin prisa, intercambiando recuerdos en frases cortas. Su mano reposaba sobre la de él, como garantizando su presencia. No había promesas, solo la certeza de que allí ninguno de los dos necesitaba ocultarse. Cada amanecer les recordaba que habían desafiado a la muerte juntos y, sin anillos ni ceremonias, todos en la aldea hablaban de ellos como un solo hogar. El primer roce genuino se dio en una madrugada silenciosa, cuando Sofía despertó con truenos lejanos y halló a Akinai sentado en la puerta, velando la noche. Ella salió y se sentó a su lado. El frío los obligó a compartir el mismo cobertor. Su cuerpo se apoyó suavemente en el de él, y ninguno se apartó. Sol Rojo pasó el brazo por sus hombros con cuidado de quien sostiene algo frágil, y apoyó la frente contra la de ella. No hubo prisa ni palabras, solo el sonido de la lluvia distante y la respiración sincronizada. Cuando pronunció Tiuna, su nuevo nombre, fue casi un susurro, pero cargado de todo lo que necesitaban saber. Ella era elección, no accidente. En los días siguientes, Najlín enseñó a Sofía el idioma con mayor detalle, palabra por palabra, usando piedras, ramas y dibujos en la arena. Sofía tenía facilidad para los sonidos y pronto respondió a los niños que reían cuando ella fallaba en la entonación. A cambio, Sofía mostró a las mujeres cómo coser bolsillos ocultos en las túnicas, técnica que aprendió de niña en la hacienda. Pequeños intercambios, grandes lazos. También empezó a ayudar a la curandera, preparando ungüentos e identificando síntomas. Descubrió que el aroma de ciertas hierbas le traía paz, como si esos perfumes ocuparan los espacios donde antes solo había recuerdo de humo y pólvora. Por las noches, cuando el fuego crepitaba abajo, Sofía relataba historias en voz suave para sus hijos y los niños de la aldea. Hablaba de lunas que cambiaban de color, ríos que cantaban nombres antiguos, de una higuera enorme que daba sombra a un patio lejano, el árbol de la hacienda que ya no existía. Los niños la escuchaban con los ojos abiertos. Algunas mujeres se sentaban cerca fingiendo arreglar cestos, solo para oírla también. Akinai observaba desde la distancia, con una leve sonrisa que apenas asomaba, pero que iluminaba su rostro serio.
Era allí, entre risas contenidas y brasas danzantes, donde Sofía percibía el milagro sencillo de poder soñar de nuevo. Y por primera vez, se permitió imaginar un mañana que no comenzara en llamas ni terminara en huida. Cierta tarde, durante una caminata con los niños por los alrededores, Sofía encontró una piedra lisa con antiguas inscripciones, símbolos grabados por los antepasados. Se sentó allí con sus hijos y por primera vez les contó su historia. No con todos los detalles, pero lo suficiente para que comprendieran. Antes de que nacieran, mamá tuvo que correr, huir, casi no lo logró. Los niños guardaron silencio. Tomás apretó su mano con fuerza. Javier miró al suelo. Mateo, el menor, apoyó la mejilla en su hombro. Ella no lloró, pero por dentro algo se liberó. Era como si, al compartir aquello, dejara de cargar sola un peso. Compartir ya no dolía. Era liberador. Akinai escuchó parte de la historia a lo lejos. No se acercó, pero permaneció allí, en silencio, observando. Cuando Sofía regresó a la aldea, él la esperaba. Rozó la palma de su mano con la suya, un gesto de profunda aceptación entre los suyos. Luego la condujo al borde del precipicio donde solían ir. Permanecieron allí hasta que el sol comenzó a ocultarse, tiñendo el cielo de naranja y óxido. Fue entonces cuando él habló por primera vez de su esposa y su hija. Habló sin odio ni rencor, como si las palabras pesaran más que el dolor. Y en terminar, solo dijo: «No pensé que mi corazón pudiera ser un hogar otra vez». Sofía no respondió, solo apretó su mano con ambas. Con el tiempo, los niños empezaron a llamar a Akinai con un término apache cariñoso, algo entre padre y amigo. Él lo aceptó con discreto brillo en la mirada. Nunca lo pidió, nunca lo impuso, pero lo ganó. Era un vínculo sin imposiciones, construido con el tiempo, en los silencios, en las caminatas hombro con hombro, en las historias nocturnas. Sofía lo observaba todo, con amor sereno. No había control ni explicación. Esa familia se había formado de manera torpe, imprevisible, pero completa. Y era eso lo que más agradecía. No la perfección, sino el encuentro. Pasaron los años. Las huellas de la guerra quedaron atrás, pero no se olvidaron. Sofía y Akinai siguieron juntos, sin ceremonias ni títulos, pero con presencia constante. Él continuó liderando con sabiduría, ella enseñando, aprendiendo, cuidando. Sus cabellos se tornaron grises pronto, como sucede con quien vive demasiado en poco tiempo. Pero su mirada nunca perdió la atención ni la firmeza. Era una mujer respetada, escuchada. Incluso los más viejos que antes la rechazaban, ahora la trataban con reverencia. No por ser la mujer de sol rojo, sino porque Tiuna se había convertido en parte de la sangre de aquella montaña. En una noche de cielo limpio, cuando las estrellas parecían más cercanas, uno de los ancianos sugirió que la historia de Sofía se contara a los jóvenes como parte de las enseñanzas orales. Ella lo escuchó sorprendida, sin saber cómo reaccionar. No se percibía como parte de su tradición. Aún era visitante pese a los años. Pero Akinai asintió con la mirada y Nalin ratificó con un gesto firme. Entonces comprendió. Esa historia ya no era solo suya, pertenecía a todos los que la habían tocado. Pertenecía a la aldea, pertenecía al futuro. La primera vez que relató su historia en voz alta ante el círculo de jóvenes alrededor del fuego, sus manos temblaron levemente. Comenzó despacio, con la nieve, con los pies descalzos, con el llanto de sus hijos. No omitió los detalles duros, pero tampoco se detuvo en el dolor. Habló de cómo fue hallada, de su resistencia silente, de la aceptación paulatina. Mencionó a Akinai sin llamarlo héroe, sino como alguien que también sangraba. Los jóvenes la escucharon en silencio.
Algunas mujeres lloraron en voz baja y al final una niña se acercó y dijo: «Cuando crezca, quiero ser como usted, mantenerme en pie incluso cuando todo se derrumbe». Sofía apretó su mano con ternura y sintió que sí, estaba completa. Más tarde, ya acostada junto a Akinai, Sofía murmuró que nunca imaginó ser recordada así. Él la miró con esa calma directa y respondió: «No vas a ser recordada, vas a continuar». Ella no entendió al instante. Entonces añadió: «En los hijos, en las historias, en cómo enseñaste a vivir cuando parecía no haber camino». Y en ese momento, ella sintió que ninguna otra forma de amor podría ser más verdadera. No se forjó con promesas ni juramentos, se construyó día tras día, paso a paso. Con el paso de los años, los hijos tomaron rumbos distintos en la comunidad. Javier se convirtió en un habilidoso cazador, silencioso y leal como Akinai. Mateo siguió la senda de los curanderos, apasionado por los aromas y rituales, aprendiendo de Nazli en cada secreto. Tomás, siempre más reservado, se volvió narrador. Viajaba entre aldeas llevando historias, canciones, relatos de épocas pasadas. Cada uno halló su manera de existir entre los dos mundos de los que procedían, y en cada uno residía algo de su madre: la firmeza, la ternura, el valor de no quebrarse. Cierta mañana, durante el invierno más crudo que la aldea recordara, Akinai no despertó con el canto de los pájaros como siempre. Sofía lo notó de inmediato. Su cuerpo aún conservaba calor, pero había una quietud extraña. Cuando finalmente abrió los ojos, sonrió con esfuerzo y dijo: «Hoy me quedo aquí». Ella asintió. Permanecieron en silencio, acostados uno junto al otro, escuchando el viento arañar los laterales de la tienda. A lo largo del día no quiso comida ni conversación. Solo pidió que ella se sentara a su lado y le tomara la mano. Y ella lo hizo, sin soltarla, hasta su último suspiro, al caer la tarde, tan suave como la nieve que empezaba a caer afuera. No hubo llantos estruendosos ni desesperación. Sofía permaneció junto a su cuerpo por horas, en silencio, la mirada fija en su rostro tranquilo, como si todavía conversaran sin palabras. Cuando el sol desapareció por completo, salió y avisó a los ancianos. La noticia corrió con respeto, como cuando cae un árbol centenario y todos se detienen a escuchar. La despedida se realizó como él quería, sencilla, rodeado solo por quienes verdaderamente importaban. Sofía no habló ese día, pero cuando sus hijos le sostuvieron las manos durante la ceremonia, sintió que Akinai no partió solo. Había dejado raíces en cada uno de ellos. En los días posteriores, ella continuó su rutina, cuidando, enseñando, apoyando, pero algo en su mirada cambió. No era una tristeza común, era una melancólica serenidad, como quien comprende que el amor no se mide por el tiempo, sino por la transformación. Algunas noches se sentaba sola al borde del precipicio, escuchando el viento. A veces susurraba su nombre, a veces dejaba que el silencio respondiera. Los jóvenes de la aldea, ya casi adultos, se acercaban con respeto cuando la veían allí. Era como si ese lugar se hubiera vuelto un santuario de memoria. Pasaron los años. El cabello de Sofía se tornó completamente blanco, pero nunca dejó de andar por los senderos, de enseñar las palabras aprendidas, de narrar historias junto al fuego. Su cuerpo envejeció, pero su presencia seguía firme como las raíces de un árbol anciano. Cuando los jóvenes hablaban de coraje, mencionaban su nombre. Cuando preguntaban por el amor, decían, como Tiuna y Sol Rojo. Y así, sin pedir ser recordada, se convirtió en leyenda. Una leyenda viva, simple, silenciosa, como todo lo que ella fue. En una noche tranquila, años después,
Tomás regresó de un viaje con un grupo de jóvenes y trajo una pequeña caja de madera. Contó que encontró a un anciano hispano en una aldea lejana, quien lo reconoció por el nombre de su madre. El hombre entregó la caja diciendo: «Esto le pertenece. Lo guardé por respeto». Sofía, con los ojos gastados por el tiempo, abrió la caja con cuidado. Dentro halló una vieja fotografía, de las pocas que sobrevivieron de la hacienda, y un broche que perteneció a su madre. La contempló largo tiempo en silencio. Luego sonrió, como quien reencuentra algo que creía perdido para siempre, y dijo: «Hasta lo que el fuego arrebató a veces regresa de otro modo». A la mañana siguiente, Sofía llamó a sus hijos y entregó a cada uno algo que había guardado: un collar de cuentas, una manta tejida a mano, un trozo de tela manchado de sangre seca, de la noche en que fueron salvados. Les contó por primera vez todo, cada detalle: el dolor, la pérdida, el miedo, el renacimiento. No lloró ni pidió secreto, solo dijo: «Esta historia ahora es de ustedes, hagan con ella lo que quieran». Los hijos guardaron silencio, como si cada palabra fuera un fragmento de herencia que no cabe en objetos, sino en la piel. Más tarde, sola, Sofía salió de la aldea y caminó despacio hasta el árbol en lo alto de la colina, uno que ella misma había plantado años atrás con un retoño traído de tierras bajas. Era pequeño, entonces, ahora era grande, con ramas firmes que danzaban al viento. Apoyó la frente contra el tronco y cerró los ojos. «Gracias», murmuró. Nadie supo si hablaba con Akinai, con la vida o consigo misma. Quizá era todo al mismo tiempo. Y quizá eso era lo esencial, que al final aún sabía agradecer. La última vez que contaron su historia junto al fuego, había más nietos que hijos escuchando. Y todos recordaban nombres, detalles, silencios. Hablaban de una mujer que surgió de la nieve con la muerte a cuestas, pero trajo vida, de cómo enfrentó el desierto con pies heridos y renació entre un pueblo que no la quería. Hablaban del hombre llamado Sol Rojo, quien renunció al odio para elegir el amor, y de la mujer que, por elección y no por azar, se convirtió en Tiuna, la que escogió la vida sobre la ruina. Y allí, entre brasas y recuerdos, su historia seguía viva. El tiempo pasó como solo el tiempo sabe pasar, sin prisa, pero sin faltar. Sofía vivió hasta que su cabello fue nieve y sus manos se curvaron como raíces. Partió en una madrugada serena, tendida en su tienda, el rostro vuelto hacia la entrada, como si aún esperara a alguien. Fue hallada con una leve sonrisa, como quien ya ha hecho las paces con todo. La aldea se detuvo. Las mujeres cantaron suave. Los hombres encendieron fogatas en silencio, y los jóvenes, ahora adultos, narraron la historia por última vez antes de dejar que su cuerpo siguiera el camino de los antiguos. La enterraron junto al árbol de la colina, donde Akinai ya descansaba. En la tumba no hubo cruz ni piedra tallada, solo un amuleto de cuero y cuentas rojas y una inscripción sencilla en 2 lenguas: Tiuna, la que eligió la vida. Allí, entre montañas, viento y cielo, halló descanso. Y aún muchos años después, quien sube a aquel árbol deja algo a sus pies: una flor, un objeto sencillo, una historia. Porque allí no descansa una heroína ni una mártir, descansa alguien que resistió. Y amar para ella fue el acto supremo de resistencia. Dicen que en noches de cielo limpio se ve un águila solitaria volar en círculos sobre ese punto de la montaña. Los ancianos juran que es el espíritu de Akinai, velando. Y los que nacieron después aseguran oír a veces una voz femenina en el viento, susurrando en 2 lenguas antiguas. Para quien cree, es Sofía llamando a sus hijos, los que nacieron de ella, los que adoptó, los que se reconocieron en su historia. Y para quien solo escucha, sin entender, es solo el viento.
pero todos sienten. Allí hay memoria, allí hay verdad. Y así la historia de Sofía Arriaga y Akinay, el Sol Rojo, dejó de ser solo recuerdo de guerra, dolor y renacimiento. Se convirtió en algo mayor. Pasó a sostener a ese pueblo en silencio. Un recuerdo vivo de que el amor, cuando brota de la pérdida, no necesita estridencias para perdurar. Basta con que alguien cuente, que alguien escuche, que alguien continúe. Y mientras haya una hoguera encendida, un nombre susurrado, un paso firme en medio del dolor, ellos seguirán vivos.